Buenas tardes. Vamos a comenzar con esta última sesión. Yo no debería estar en este lugar, pero ya sabéis que el compañero que debía haber efectuado la presentación de esta mesa, que estará destinada, está estructurada según los legados culturales, y después tendremos una pausa de 15 minutos y el profesor Núñez Seixas cerrará las jornadas. En este caso, en este eje vertebrador, que son los legados culturales del exilio, vamos a contar con la presencia de Jorge de Hoyos Puente. Viene de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y presentará un trabajo titulado La losa que pesa. Lo que pesa la losa, legados institucionistas del exilio republicano. A continuación intervendrá Teresa López, de la Universidad de Da Coruña, con el texto titulado Recreando comunidade, o teatro galego en Bos Aires, entre a emigración e o exilio. Y finalmente Eva Moreda, de la University of Glasgow, Escocia, presentará su trabajo titulado Diálogo interxeracional en memoria na España postfranquista, o libro de cantares de Julia Orbón. Haré una brevísima presentación de cada una de las personas intervinientes. Si después consideráis que he dejado algo, que seguro voy a dejar algo, podéis acotarlo perfectamente. En el caso del profesor de Hoyos, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria. Fue visiting scholar en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y en el Colegio de México, y en la actualidad, como he señalado, se desempeña como profesor contratado doctor de Historia en el área de Historia de América, en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED. Jorge de Hoyos se ha centrado fundamentalmente en el estudio de las culturas políticas del estudio republicano en su conjunto, con especial atención a las experiencias vividas en América Latina. Además, ha trabajado sobre las relaciones internacionales, culturales y políticas entre España y los países latinoamericanos, con una especial atención hacia México durante el siglo XX. Ha publicado una cincuentena de artículos y entre sus obras de referencia destacamos La utopía del regreso, publicado en 2012 por el Colegio de México, y Viva la inteligencia, destinado al legado institucionista español. En el año 2016 fue publicado por Biblioteca Nueva. En cuanto al exilio se refiere, hemos de destacar también, aunque al que lo conozco personalmente no le gustan estas presentaciones largas, ni tampoco que se refieran a algunas cuestiones, pero creo que es importante destacar que en 2019 fue el coordinador académico de la Comisión Interministerial para la conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano creado por el Gobierno de España. En cuanto a Teresa López se refiere, es profesora en la Facultad de Filología Gallega de la Universidad de Da Coruña. Fue decana entre 2005 y 2013 y actualmente se desempeña como directora del Departamento de Letras, cargo que ejerce desde 2017. Su trabajo de investigación está centrado en la literatura gallega contemporánea, con atención a la poesía gallega en el siglo XX. Además, tiene en cuenta la poesía de vanguardia y la literatura do Resurximento, así como la recuperación de obras desconocidas. En este caso, y me vais a perdonar la pronunciación, destacaría aquella obra que recibió el primer premio de investigación lingüística y literaria Carballo Calero, titulada Néboas de Antano, ecos do cancioneiro galego-portuguese na Galiza do século XIX. En los últimos años, además, está rescatando la actividad de las escritoras del siglo XIX y los procesos de internacionalización de la cultura gallega y de la imagen de Galicia en el siglo XIX, así como los procesos de internacionalización de la cultura gallega y de la imagen de Galicia en la literatura de viajes.
En la actualidad forma parte del proyecto Recuperación do Patrimonio Teatral de Galiza 1936-1973, Emigración, Exilio e Resistencia Interior, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y entiendo que la ponencia presentada hoy aquí irá a presentarnos algunos resultados de esta investigación que está llevando a cabo. En el caso de Eva Moreda Rodríguez, ella es Senior Lecturer en Musicología en la Universidad de Glasgow, Escocia, como hemos señalado antes, y sus líneas de investigación se centran en la historia política de la música española durante el franquismo y en el exilio, y en la historia inicial de las grabaciones sonoras entendidas desde un punto de vista dual, tanto como artefactos culturales como fuentes para el estudio de la interpretación musical histórica. Entre sus obras de referencia, o al menos entre las obras que aquí nos pueden servir como punto de diálogo, ya que el exilio es el que nos está reuniendo, destacamos Music and Exile in Franquist Spain, publicado en 2015, y una obra muy reciente también que tiene el título Phonographic Encounter Mapping Transnational Culture of Sound, 1890-1945, publicado por Rulich en 2021. En la actualidad se encuentra dentro de un proyecto en el que están tratando de redefinir, ¿verdad?, la puesta en práctica y las creaciones musicales también desde un punto de vista transnacional. Además, quienes conocen, aprecian y admiran a Eva me han dicho que hay que señalar no solo su faceta académica, sino que es una gran divulgadora en redes sociales y está cuidando, bueno, mucho un patrimonio que tendemos a tenerlo guardado en cajitas de conocimiento muy cerradas, y gracias a labores como las que Eva está llevando a cabo, pues está dando a conocer un legado muy rico. Dicho esto, si les parece, comenzamos respetando el turno de intervenciones. Tendrán 45 minutos y después abriremos un debate más amplio en el que daremos turno a preguntas, debate o como ustedes gusten. Y sin más dilación, si os parece, te dejamos solo en esta mesa. Le cedemos la palabra al profesor Jorge de Hoyos Puente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Ortuño por su amable presentación. Es obligado, pero en este caso grato, comenzar con los agradecimientos, en primer lugar al Consello de Cultura Galega, al Concello de Redondela por hacer posible la organización de este encuentro, que realmente es un encuentro grato, yo creo que para todos, que también supone ir iniciando la vuelta a una cierta normalidad y volver a retomar los encuentros presenciales tan importantes a la hora de poder realizar el intercambio académico en aquellos momentos que el Zoom no permite, que son realmente los importantes de los encuentros, que son esas comidas, esos paseos, esas tardes largas, incluso esas noches golfas, ¿no?, se puede decir, donde uno aprende y es capaz de interactuar y conocer al colega de una forma más humana y más presencial. En segundo lugar, quiero agradecer, por supuesto, al organizador, al ideólogo, al doctor Pablo García, la invitación, la consideración para que yo pudiera estar hoy aquí en un encuentro interdisciplinar, que realmente son los encuentros donde como humilde historiador muchas veces más aprendo, es decir, o más horizontes y perspectivas me abren desde ese punto de vista. Entonces, Pablo, que al que nos conocíamos, pero no con una larga trayectoria, le quiero agradecer expresamente la invitación. Y de alguna manera pues señalar que, es decir, en su invitación fue también de forma implícita la petición del tema del legado del institucionismo, es decir, un tema en el que yo llevo ya unos cierto tiempo, digamos, retirado, porque uno tiene que ir cambiando de temas, pero le agradezco la invitación porque me ha permitido, sin creo que aportar
grandes novedades y darle alguna vuelta y alguna repensada a este tema que creo que es singularmente interesante. Quiero también agradecer al equipo técnico que nos ha acompañado y que hace posible las jornadas y, por supuesto, al público interesado, es decir, que en este caso también, por las condiciones del entorno, también puede ser público cautivo, ¿no? Pero en este caso, el público interesado que ha decidido venir y acompañarnos creo que tiene mucho mérito y es necesario reconocerlo, porque en el fondo también, es decir, es parte de nuestro objetivo llegar a un público más amplio y no ser solo nosotros los que nos escuchamos a nosotros mismos. Sin más, empiezo con la intervención, que tiene como pretensión asomarse a las circunstancias que marcaron el ocaso del institucionismo como cultura política, revisitando, por tanto, como decía antes, un tema ya trabajado hace años. Es decir, analizar el institucionismo desde la perspectiva de las culturas políticas me lleva a establecer, digamos, de esa categoría que hace años estuvo muy de moda y que ya poco a poco se va diluyendo, pero yo creo que nos sigue siendo útiles, por lo menos a los historiadores que nos acercamos al mundo de lo político desde una perspectiva cultural, nos sigue siendo útil tratar de analizar esos procesos que tienen que ver precisamente con la construcción de esos tres grandes bloques que tiene toda cultura política, ¿no? Es decir, el papel de los discursos y de los conceptos en torno a los que se articula un cierto imaginario, en primer lugar. En segundo lugar, es decir, el papel de la socialización que tiene que ver con las culturas políticas y cómo ellas se trasladan y se construyen. Y, en tercer lugar, el caso de cuáles son los proyectos de futuro que tienen toda cultura política. Como Bárbara ha señalado, yo vengo de una escuela que se ha dedicado mucho al institucionismo, es decir, con el profesor profesor Suárez Cortina, mi maestro y amigo, y uno de sus discípulos más queridos, que es Gonzalo Capellán. Ellos hicieron la parte más, digamos, rica e interesante de ese análisis y de la conformación de esa cultura política. A mí, como encargado del tema de los exilios, me tocó hacer el proceso del análisis de la deconstrucción, de la destrucción, de la demolición de lo que es el proceso de esa cultura política. Creo que cuando hablamos en términos generales de culturas políticas analizamos mucho aquellos aspectos que tienen que ver con la formación y con la evolución de las mismas, pero no siempre hemos dedicado el suficiente tiempo a estudiar precisamente cómo una cultura política se diluye, desaparece o sencillamente, sencillamente desaparece. El caso del institucionismo, en ese sentido, es un marco realmente propicio para hacerlo. El institucionismo abarca un largo periodo histórico en el que las coyunturas nacionales e internacionales fueron haciendo añicos las expectativas e ilusiones de un proyecto político y moral de naturaleza plural, organicista y armónica, conformado al calor del sexenio democrático y en el transcurso de la Restauración. Una cultura liberal, decimonónica, que afrontó sus mayores retos a lo largo del siglo XX. Sin las aportaciones de la cultura institucionista, difícilmente podemos concebir la historia contemporánea de España. Entender su proceso de desintegración contribuye a poner en valor sus méritos, pero también sus límites a la hora de afrontar cambios convulsos como los que se vivieron a partir de los años 20 del siglo pasado. La crisis del sistema liberal y del parlamentarismo, el surgimiento de la sociedad de masas, el crecimiento exponencial del movimiento obrero y las reacciones totalitarias imprimieron un rumbo alejado de las lógicas armonicistas y reformistas. La confrontación por la hegemonía social, cultural y política generó nuevos conflictos que dejaron poco espacio real para los artífices de la conocida como Edad de Plata de la cultura española a partir de la Segunda República, de la guerra y del franquismo. Raras veces, como decía antes, nos detenemos a estudiar los procesos de desintegración de las culturas políticas que tienden a encasillarse en dos grupos de ideas, aquellas que inciden en el agotamiento del proyecto, por un lado, y aquellas que simplemente justifican la extinción por sustitución. En el caso del institucionismo,
El peso de la losa, de la mitificación de los orígenes, de los padres fundadores, de los santos lugares, se convirtieron en el último recurso de supervivencia de una tradición que fue evolucionando hacia el encapsulamiento y ensimismamiento, como trataremos de explicar. Sin duda, el exilio republicano es un espacio propicio para analizar estas cuestiones. Por un lado, porque podemos calibrar dos tipos de efectos singulares y fuertemente conectados, como son la extraterritorialidad y la extratemporalidad. En otros trabajos planteamos que la Segunda República, especialmente el primer bienio, representó también para una nueva generación de institucionistas un modelo de esperanza e ilusión, en la que se implicaron decididamente y desde distintos ámbitos. La cultura institucionista había dado claras muestras de evolución y transformación. Las nuevas generaciones, formadas en el seno del institucionismo y sus distintas instituciones, habían ido desplegando actitudes propias frente a la crisis del sistema liberal y la dictadura de Primo de Rivera. El rechazo a esta última había ido diversificando las actitudes políticas, optando algunos por ingresar bien en organizaciones republicanas creadas como instrumentos de organización frente a la dictadura o bien en el propio Partido Socialista Obrero Español. Este proceso abocó a la inexistencia de un partido claramente institucionista durante la Segunda República, como lo había sido primero el Partido Centralista en 1891 y fundamentalmente el Partido Reformista de Melquiades Álvarez desde 1912. De hecho, este hecho, la inexistencia de un partido político que articulase de alguna manera esa cultura política, resulta mucho más relevante de lo que puede parecer. A pesar de esa carencia organizativa propia, los institucionistas estuvieron presentes en los debates sobre el nuevo ser de la República de forma intensa. Sin institucionistas como Julián Besteiro, Fernando de los Ríos, Luis de Zulueta, Lorenzo Luzuriaga, Rodolfo Llopis, Domingo Barnés, Cándido Bolívar, Luis Santillano, Bernardo Giner de los Ríos, entre muchos otros, y aquí noto que no he puesto a ninguna mujer, es decir, entre muchos otros, la República difícilmente hubiera sido un motor de modernización educativa y científica en todos los órdenes. La evolución de los institucionistas durante la República no puede analizarse sin entender lo que Charles Mayer denominó hace décadas la refundación de la Europa burguesa. El ideario institucionista, reformista, armonicista, evolucionista y burgués no podía sentirse identificado con el proceso de polarización política de los años 30 ni en el recurso sistemático a la violencia política. Una parte significativa, y aquí podríamos hablar de una ruptura generacional de ese institucionismo, con José Castillejo a la cabeza, consideró un error estratégico y mayúsculo la espiral de tensión generada en el conocido como Bienio Negro por parte de la izquierda organizada. A partir de ese momento, la cultura política institucionista se fracturó entre los guardianes de las esencias y los que apostaron por la defensa de los valores republicanos consagrados en la Constitución de 1931. Con toda probabilidad, detrás de esa fractura existió claramente un conflicto generacional derivado de la propia evolución de los acontecimientos. Con el inicio de la Guerra Civil, los institucionistas quedaron discursivamente desarmados. Su discurso armónico carecía de una utilidad práctica, quedaba superado por la realidad y lo sometía a un fuerte dilema sobre cómo abordar el futuro. Para muchos, sobre todo aquellos que habían articulado ese proyecto nacional muy vinculado al institucionismo al que hacía referencia el profesor Núñez Seixas esta mañana, para muchos tocaba la difícil tarea de tomar partido. Entre ellos encontramos actitudes de todo tipo, que en otras publicaciones he analizado ejemplificando generacionalmente, contraponiendo las distintas actitudes hacia la guerra de personajes como Antonio Machado frente a José Castillejo, que representarían la generación viva más antigua, a Alberto Jiménez Fraud frente a la actitud de Pablo de Azcárate, y por tanto el institucionismo se fue fracturando en aquellos aspectos que tenían que ver entre los que optaron claramente por defender la República en todas sus consecuencias y los que decidieron marcar distancia de forma clara.
Tras la derrota de la República en abril de 1939, muchos de estos institucionistas que se encontraban fuera de España realizando diferentes tareas para el Gobierno de la República trabajaron denodadamente para tratar de ayudar a la llegada de los nuevos exiliados, buscando acomodo e influencias. En París se constituyó la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el extranjero, como un instrumento de solidaridad corporativa para ayudar a los profesores exiliados a encontrar un nuevo puesto académico fuera de España, así como a socorrer y asistir a los más desfavorecidos. La UPUE se constituyó como una forma de red de apoyo mutuo donde fueron predominantes los principios de la institución libre. Desde diferentes latitudes americanas, especialmente México y Estados Unidos, se fue buscando acomodo a los amigos a través de los contactos previos existentes, favorecidos por las redes tejidas por la Junta de Ampliación de Estudios en los años previos. En esa tarea de búsqueda de destinos para profesores universitarios en el exilio sobresalen dos centros universitarios, la Casa Hispánica en la Universidad de Columbia, controlada por Federico de Onís, que se convirtió en un elemento central, y por otro lado, la Casa de España de México, creada en 1938 por el Gobierno mexicano para acoger temporalmente académicos españoles de primer nivel mientras durase la Guerra Civil. Por formación y mérito en un exilio de masas, plural y contradictorio, los institucionistas conformaron dentro del colectivo una élite que configuró una identidad singular. La mayor parte de ellos no vivieron las dolorosas experiencias de la separación familiar, el internamiento en campos de concentración o situaciones de extrema necesidad. Con todo, para muchos el exilio se convirtió en una losa difícil de superar, a pesar de que la mayoría había tenido contacto previo con el exterior, de hablar diferentes idiomas y de encontrar posiciones dignas para desenvolverse económicamente. Su fractura personal fue, en ocasiones, muy superior a la de otros exiliados menos preparados teóricamente para vivir fuera de España. Para ellos, la derrota y la expulsión de España suponía un fracaso sin paliativos de todo un proyecto reformista de largo recorrido que había saltado por los aires. El nacionalismo institucionista fue más fuerte que su pretendido cosmopolitismo en muchos casos, condicionando la obra de muchos de ellos a partir de entonces. Sin estas cuestiones, sin el peso del nacionalismo institucionista, difícilmente pueden entenderse algunos de los trabajos de Américo Castro o de los versos de Pedro Salinas. Situados muchos de sus miembros al margen de las organizaciones políticas, desencantados por la deriva de la República, sufrieron fuertes contradicciones internas. En términos generales, los institucionistas se supieron mantener al margen de las disputas políticas que lastraron la deriva social y cultural de buena parte del exilio republicano, lo que sin duda contribuyó a su marchamo de prestigio en los países de acogida asociados a la imagen de educadores, profesores universitarios y pedagogos. Esta realidad no impidió que otros colegas, como el filósofo Eduardo Nicol, criticara su concepción elitista y minoritaria. Sin embargo, desde el institucionismo se iniciaron algunas reflexiones de hondo calado político acerca de algunos fenómenos contemporáneos que estaban en la raíz de la Guerra de España, pero que trascendían sus fronteras. Así surgieron reflexiones acerca de la crisis de la idea de progreso, central en el proyecto institucionista, sobre la crisis del desarrollo tecnológico y la falta de capacidad de organizar desde un punto de vista ético el desarrollo tecnológico. También encontramos críticas al capitalismo salvaje, de la fractura abierta entre ciencia y conciencia, o sobre la crisis moral que hundía el mundo en los años siguientes a la Guerra Civil. Al mismo tiempo, se trató de adaptar la visión organicista del institucionismo hacia propuestas federales y confederales de organización mundial y en la defensa del derecho internacional. Es decir, muy claro en muchos de los aspectos que han salido en torno a la latinidad, donde los institucionistas van a hacer una gran apuesta por repensar el mundo
el mundo latino como un horizonte de transformación del campo, desde el campo de la filosofía, del campo de la pedagogía de forma clara, pero también, es decir, con algunos de los elementos en torno al federalismo que planteó el profesor Villares en la conferencia inaugural. A pesar de la fuerte disgregación que existió en la cultura institucionista, podemos encontrar una cierta continuidad de principios y una evolución paralela a aquellos que mantuvieron su apoyo a la República de forma clara en torno a varios temas que de forma autónoma provocaron interés en sus miembros en los primeros años de ese exilio. Como decía, la crisis del progreso, los límites del liberalismo, el papel de la democracia en crisis que se había visto superada por las dimensiones del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, fueron abordados como elementos de reflexión siempre desde un punto de vista moral, que forma parte de uno de los nudos centrales de esa cultura política. En segundo lugar, también reflexionaron desde el ámbito profesional en el papel que la universidad había tenido en el aspecto de la construcción de nuevos modelos educativos y científicos que estaban abocando realmente a las posibilidades de un desarrollo que acabase destruyendo a la humanidad. Esto es algo que les va a ir preocupando a medida que avanza la Segunda Guerra Mundial y posteriormente de forma muy clara. El peligro de la autodestrucción. Finalmente, existió un cierto consenso en la reivindicación de los principios institucionistas de modelo de respeto y tolerancia como base para la reconstrucción de un futuro diferente. En ese sentido, los institucionistas en el exilio se refugiaron en los elementos casticistas y míticos que les llevaron a elevar todavía más de lo que ya hacían en España a los altares laicos, a sus principales referentes, proliferando las obras en torno a las figuras de Giner de los Ríos y Bartolomé Cosío. Aunque el institucionismo como cultura política cohesionada estaba en horas muy bajas, hubo una iniciativa política, la última gran iniciativa política del institucionismo como elemento organizado, digamos, como tratar de dar una respuesta colectiva y no tanto de las individualidades que vendrán después, en la convocatoria de la Conferencia de Profesores Universitarios Exiliados celebrado en la Universidad de La Habana en el otoño de 1943, que se convirtió precisamente en el último intento de actuar públicamente como colectivo desde el punto de vista político. Impulsado nuevamente por la Unión de Profesores Universitarios Españoles, se organizó la celebración de un encuentro de profesores universitarios, todos ellos marcados por el institucionismo, con el objetivo de mostrar la adhesión de España a la Carta del Atlántico en alineamiento con las potencias aliadas. Ante la falta de inacción de los partidos políticos, ellos toman la iniciativa de realizar esta acción política en la cual pretendían hacer esa conexión con los momentos de los debates de la realidad del momento. Además, el encuentro fue ideado como un foro independiente para reflexionar todos juntos acerca de las necesidades de un futuro de una España libre de la tiranía franquista. En un momento donde el enfrentamiento entre las organizaciones políticas impedía el diálogo fructífero entre los antifascistas españoles, un foro de profesores universitados influidos por el institucionismo podía ser de suma utilidad en la medida en que se podían representar y no negarse la legitimidad que podían negarse por sus carnés políticos. Promovido por Gustavo Pitaluga, es decir, y después de encontrar el acomodo en la Universidad de La Habana con el rector Méndez Peñate, se comenzó a confeccionar la lista de los invitados a aquella reunión de forma inminente. Entre la lista inicial de los profesores invitados estaban Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Pablo de Azcárate, José de Benito, Cándido Bolívar, Ignacio Bolívar, Pere Bosch-Gimpera, Blas Cabrera, José Castillejo, Américo Castro, Honorato de Castro, Juan Catrecasas, Demófilo de Buen, José Gaos, García Vaca, Giral padre, Giral hijo, en fin, la lista es larga, Jiménez de Asúa, Medina Beitia,
Manuel Márquez, Medina Echevarría, Mendizábal, Agustín Millares, Tomás Navarro Tomás, Juan Negrín, importante en el 43 que inviten a Juan Negrín, no en su calidad de presidente de gobierno absolutamente criticados, pero sí en su calidad de profesor universitario claramente institucionista como había sido de forma clara. Fernando de los Ríos, Mariano Ruiz Funes, Antonio Sacristán, Salinas, Sánchez Albornoz, figuras, algunos de gran relevancia y con un papel muy importante desde el punto de vista político. María Zambrano, también hay que nombrarla, es decir, que sin embargo eran capaces de entenderse dentro de esa otra textualidad que no era la de los partidos políticos y sí en la de la institución libre de enseñanza. Bien por las premuras, muchos de ellos no pudieron participar en el encuentro, entre ellos el propio Negrín y algunas de las figuras señeras, pero en aquel encuentro que comenzó realmente el 20 de septiembre del 43 en La Habana se fue configurando un programa político de forma clara. Allí se consignó cómo se iba a realizar la reunión y en torno a cuáles iban a ser los grandes debates sobre los que iban a debatir, 3 grandes ejes temáticos, los problemas de la educación y la cultura, los problemas sociales y, en tercer lugar, los problemas jurídicos económicos. El resultado de esas ponencias marcos organizadas de forma conjunta trataban, a fin de cuentas, de dar un salto para renovar el programa político de la cultura política institucionista. En la primera sección, dedicada, como no podía ser de otra manera, a los aspectos educativos en un sentido amplio, Joaquín Xirau se convirtió en uno de los referentes que trató de dar una vuelta a los procesos y una actualización a los principios fundamentales de la institución en torno a los elementos pedagógicos, atendiendo esta vez de forma muy clara al papel de las universidades como aspectos en los que tenían que ser capaces de evitar el proceso de tecnificación de las universidades y reforzar el papel de las humanidades a la hora de construir o de articular una combinación mucho más clara entre lo moral y lo tecnológico para ese desarrollo político. En segundo lugar, la segunda sección de la comisión estuvo dirigida de forma coral, pero Fernando de los Ríos llevó una de las voces cantantes a la hora de estructurar un programa en torno a los nuevos retos que debía desarrollar la España en un futuro e hipotética recuperación de la democracia en torno a aspectos de carácter productivos, laborales y, por supuesto, las cuestiones agrarias. En esa comisión se trabajó en torno a la necesidad de constituir una nueva organización del trabajo y establecer la posibilidad, en esa visión armónica, de establecer una salida casi corporativista a la hora de evitar la conflictividad social en el mundo laboral, es decir, que es algo que va a estar muy presente en el mundo del institucionismo. Y, en tercer lugar, la comisión que se dedicó a los problemas jurídicos y económicos, entre ellos con Mariano Ruiz Funes, Bosch Gimpera, Demófilo de Buen, entre otros, establecieron claramente un programa que trataba de hacer, en primer lugar, un proceso de cambio institucional y de reforma de la Constitución de la Segunda República, entendiendo que existían excesivos errores que debían ser corregidos en torno a cuáles habían sido las debilidades de la República, el exceso peso del parlamentarismo, la debilidad del Ejecutivo, las reformas en torno al reglamento electoral. En segundo lugar, algo que conecta mucho con las políticas de memoria, es decir, establecieron claramente también la necesidad de que para poder reconstituir la democracia en España era imprescindible tener una política de reparación hacia las víctimas de la guerra y un problema de reconocimiento también en el caso de los miembros del exilio. Y en esta comisión se debatieron 2 aspectos también importantes, como era la necesidad, y esto conecta con algo que hablaba Julia ayer, la necesidad inspirada en el socialismo humanista de generar un proceso en el cual el Estado tuviese la capacidad de controlar el desarrollo económico del país. Es decir, no puede haber un desarrollo económico, ellos son absolutamente liberales, pero tiene que haber la capacidad de la acción política para gestionar de forma racional
la presencia del desarrollo económico. También, por supuesto, la afirmación de su defensa de la libertad de conciencia, pero de la necesidad de una clara separación entre la Iglesia y el Estado. Gracias a una intensa campaña de propaganda, consiguieron el reconocimiento de muchas universidades fundamentalmente estadounidenses. Harvard, Princeton, Berkeley, Stanford o Wisconsin enviaron cartas de apoyo a la iniciativa y señalaron la necesidad de reconocer de alguna manera en el ámbito académico el papel de esos profesores universitarios. En el discurso inaugural que se realizó en la presentación de las actividades, José Giral hizo una afirmación realmente significativa y en un momento en que, como decía, la discusión en torno a la legitimidad de las instituciones estaba todavía muy puesta en entredicho, Giral afirmó que allí estaba representada la Universidad Española y que la Universidad Española tenía la necesidad de ser reconocida como un ente autónomo y como un ente de presencia clara a la hora de tener reconocimientos de los derechos políticos que querían ejercer de forma clara. No voy a desarrollar punto por punto el largo documento que salió de la reunión, pero sí, y sobre todo el manifiesto que salió en torno a la reunión, lo que se conoce como la Declaración de La Habana, pero fue un llamamiento claro a que los partidos políticos, digamos, salieran de ese ensimismamiento en el que estaban introducidos en el torno a las divisiones internas para poder hacer así una puesta en marcha de la actividad. El llamamiento realizado en la Declaración de La Habana para la creación de una plataforma política se materializó solo en parte en la fundación de la Junta Española de Liberación el 25 de noviembre de 1943 como un instrumento de trabajo útil para visibilizar la cercanía de los exiliados españoles con las potencias aliadas. Y digo solo en parte porque la Junta Española de Liberación partió de un planteamiento contrario al que habían defendido los institucionistas, y era la necesidad de superar las divisiones y de garantizar claramente la presencia de todos en esa nueva plataforma política. Y cuando decían esto estaban pensando en su interlocutor como institucionista, en Juan Negrín, que finalmente fue excluido, como todos sabemos, a la hora del desarrollo de ese reconocimiento. La Junta Española de Liberación, es decir, reconoció la necesidad de volver a recuperar el marco legal derivado de la Constitución Republicana de 1931 como el instrumento imprescindible para poder construir esa solución de continuidad que significaba la presencia de las instituciones en el exilio, algo que, como todos sabemos, le hace al exilio republicano un hecho singular entre todos los exilios que solemos comentar. Yo no conozco otro caso donde sea todo el Estado, es decir, con todas sus instituciones, el que sale al exilio de forma clara. En la convocatoria de la Junta Española de Liberación se reconoció incluso la necesidad de defender la vigencia de los dos estatutos de autonomía que ya estaban aprobados de forma clara. La reactivación política del exilio, no sin grandes dificultades, permitió la reconstitución, como decía, de las instituciones, y en el conocido como Gobierno de la Esperanza, dos de los promotores de ese proceso, aquí ya no tanto como institucionistas, pero sí como miembros de dos de los partidos más significativos, José Giral pasó a presidir el gobierno republicano y Fernando de los Ríos, otro de los promotores, se convirtió en el ministro de Asuntos Exteriores y pudieron desarrollar ese aspecto, digamos, aquellos logros que conocemos, que ya he contado muchas veces y que no me voy a extender. Sin embargo, el fracaso definitivo de este gobierno de la esperanza, como digo, muy influido, al menos simbólicamente, por estas dos figuras desde el punto de vista de lo que suponía el institucionismo, su fracaso, como digo, en 1946, y el nombramiento de un nuevo gobierno presidido por un socialista también muy influido por la institución libre, como fue Rodolfo Llopis, contribuyó al desánimo generalizado entre los exiliados, también entre los institucionistas,
que dieron un paso atrás desde el punto de vista colectivo y desde el punto de vista político, y se dedicaron fundamentalmente a la salvaguarda del legado pedagógico y científico. Fueron pocos a partir de ese momento, como el caso de Bernardo Giner de los Ríos o del propio Llopis, los que mantuvieron viva de alguna manera el papel del institucionismo dentro de la actividad institucional. Muerta y enterrada, y aquí entraría en el capítulo de la sociabilidad, que siempre me parece relevante, muerta y enterrada la vida política, los institucionistas se refugiaron en espacios de sociabilidad educativos que fueron en gran medida los que dieron forma a los legados que se han mantenido. Estados Unidos y México fueron los países prioritarios donde actuaron y encontraron acomodo, aunque con notables diferencias. En Estados Unidos la mayoría de ellos lo hicieron en el campo de los departamentos de lengua y cultura hispánica, de diversas instituciones académicas dispersos por todo el país. Las posibilidades de establecer una sociabilidad estable entre ellos se vieron condicionadas por esa dispersión, siendo frecuentes los contactos en lugares como Nueva York o en el Midbury College de Vermont, ¿no?, donde se convirtieron en un lugar de encuentro preferente. En el caso de México, las condiciones fueron más favorables, fundamentalmente por la excepcionalidad o el caso tan excepcional que es México, en la medida en que permitió la constitución de los colegios del exilio, algunos muy vinculados a la institución, fundamentalmente el Instituto Luis Vives, que se convirtió en un elemento de sociabilidad o de reproducción de aquellos aspectos un tanto ya artificiales, pero de aquellos aspectos que se pueden mantener en torno a la cultura de la institución libre. Otro elemento esencial de esa sociabilidad fue la corporación de antiguos estudiantes de la ILE, que se fue ampliando a los distintos ámbitos educativos que había tenido la institución, que fue constituida oficialmente en agosto del 42 con 72 miembros y presidida por Bernardo Giner, asistido por Rubén Landa y Manuel Cueñas. Dos fueron los objetivos básicos desde el principio: mantener vivo un espacio de encuentro y difundir el espíritu del institucionismo. A través de reuniones periódicas celebradas en distintos ámbitos, desde el domicilio del propio Giner, la sede de la Embajada Republicana, y a partir de 1949 en el Ateneo Español de México, ahí se convirtieron esas reuniones los lugares donde se fueron reproduciendo los clichés en torno al institucionismo. Si analizamos sus actividades, bien podemos afirmar que la mayoría de ellas se concentraron en el ejercicio del recuerdo y la nostalgia, las conmemoraciones de los fallecimientos de los compañeros del exilio, el recuerdo a la figura de Giner, toda la liturgia que se monta en los recuerdos a los padres fundadores, Giner, Bartolomé Cosío, Machado, Julián Besteiro, fueron marcando la agenda de los reencuentros. En su boletín y en los folletos podemos encontrar muchos discursos laudatorios hacia un mundo ya desaparecido o en vías de hacerlo. Tanto su retórica ya arcaica para los años 50 y 60 del siglo pasado, como su iconografía decimonónica, muestran la consagración de los santos laicos, de los padres fundadores, como símbolos idílicos de un pasado perdido. En 1958 la corporación decidió ampliarse a una base social, instituto escuela, la residencia de estudiantes. Todos los que habían pasado por ahí eran bienvenidos a esas reuniones, porque en la medida era necesario seguir ampliando esa red en torno para garantizar la propia supervivencia de frente a las inevitables desapariciones físicas de las principales figuras. A pesar de que en esa fecha, con 227 asociados, son constantes las referencias en las cartas privadas, por ejemplo, de Bernardo Giner, en las que se queja amargamente de la escasa participación de sus miembros en las actividades cotidianas, en las reuniones donde apenas asistían una decena de personas y unas pocas familias. Uno de los elementos más significativos que podemos señalar es la profunda endogamia familiar que caracterizó a los miembros de la cultura institucionista en el exilio mexicano. Es decir, yo a veces hago la broma de que se van acumulando apellidos como si fuesen una nobleza en la que tiene que haber un Giner, tiene que haber un Ríos, tiene que haber un Cosío, es decir, y eso da un estatus
un estatus ya bastante alterado de lo que es realmente, de lo que era esa cultura. Con la muerte de Bernardo Giner de los Ríos, en agosto del 70, la propia corporación entró en crisis y, sin duda, él había sido el sostén y el dinamizador que permitió o que no pudo conseguir precisamente encontrar un relevo que impidiese la inevitable fin de la cultura institucionista en el exilio republicano. El institucionismo como cultura política sucumbió por obsoleto, por incapacidad de adaptación a los nuevos escenarios políticos y sociales, y su memoria se convirtió en un espacio marcado por la nostalgia. Lo que hicieron después en la reconstitución y la recuperación de las memorias en la residencia de estudiantes y en la transición, eso desde mi punto de vista ya no es precisamente institucionismo, pero eso es otra conferencia. Muchas gracias.